Ok, hola, hola a todos. Buenas tardes, Dios los bendiga. Eh, pues son las 7:15 pasaditas. Estaba teniendo problemitas para conectarnos, pero ya estamos aquí. Y bueno, si están aquí listos, también no sé si está bien así acercar la cámara o alejarla, no sé. Este, pues vamos a seguir lo que estamos haciendo, la enseñanza de Apocalipsis. El miércoles estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 1 y hoy vamos a estar hablando algo de Apocalipsis capítulo 2. Yo pensaba que podía abarcar un capítulo por día, pero son clases que quiero que duren más o menos 40 minutos, 45 minutos. Yo di este estudio en 22 semanas, 22 sesiones, pero recuerdo bien que eran sesiones de más de 2 horas. Allá en Ciudad Obregón, di todo un estudio del libro Apocalipsis, pero eran sesiones de 2 horas. Más bien eran dos sesiones de 1 hora. Y a veces nos tomamos hasta 2 horas y media en algunos capítulos que eran un poquito más complejos. Así que mejor vamos a irnos despacio. Yo no tengo ningún apuro. La idea mía es estar en contacto con ustedes, comunicándoles algo, compartiéndoles algo y que usted aprenda algo de la palabra. Y mejor lo escudriñamos de manera detenida. Y hoy creo que voy a hablar sobre la iglesia de Éfeso. Recuerde que hay un mensaje en el capítulo 2 y 3 a 7 iglesias del Asia. No eran las únicas iglesias que había en Asia, había otras, como la de Colosas, como la de Corinto, iglesias inclusive más grandes que las que se mencionan aquí. La de Éfeso sí era muy grande, pero no más que la de Antioquía o que la de Corinto. Digo, sí más que esas quizás, pero las demás iglesias que se mencionan aquí no eran más grandes que la de Corinto o la de Antioquía o la de Colosas. Y sin embargo, son 7 iglesias: la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia de Éfeso. Vamos a esperar nomás un par de minutos para iniciar, y mientras ahí ya veo que bueno, ya se están conectando. Voy a aprovechar mientras se conectan algunos amigos de acá de Culiacán y de Ciudad Obregón para comentarles que el próximo 3 de mayo, básicamente en un mes, más o menos, vamos a iniciar nuestras reuniones acá en Culiacán en Megavida Conquista. Megavida La Conquista. La Conquista es un sector aquí en Culiacán. Es una serie de colonias, son varias colonias. Una de ellas se llama La Conquista, ¿no? Pero hay otras ahí alrededor que todo eso se conoce como el sector Conquista. Está una colonia que se llama Santa Anita, que realmente ahí es donde va a estar el local de la iglesia, en la colonia Santa Anita, pero es en la Conquista. Está Los Cedros, está Acueducto, está una colonia que se llama del Pedregal, algo así. Está un fraccionamiento que se llama Versalles, creo, que es una privada. Está los fraccionamientos Barcelona. Es un sector muy grande que se conoce como el sector de la Conquista. Luego ahí está la UDO, es una universidad, ahora se llama Universidad Autónoma de Occidente. Está ahí enfrente de la UDO una colonia que se llama, creo que se llama 7 de marzo, algo así, o 10 de marzo, 10 de marzo creo que se llama. Está cerca Bacurimí, está muy cerca también Valle Alto, está muy cerca Villas del Río, está muy cerca todo lo que es el sector Santa Fe, está cerca Infonavit Maya, y bueno, hay una serie si tú vives cerca de la Plaza Sendero, la nueva Plaza Sendero, que está a la salida norte, si tú vives cerca de la Plaza Sendero o cerca de la UDO, o cerca de Bacurimí, o cerca de Villas del Río, lo que es la central camionera nueva, todo ese sector te va a quedar bien cerca. A partir del 3 de mayo a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra primera reunión, y
Ahí mismo los jueves voy a iniciar una serie de estudios eh, bíblicos, exegéticos, es decir, vamos a estar estudiando la Biblia de manera muy profunda para aquellos que aman la Biblia, que aman las Escrituras. Pues esa va a ser una buena oportunidad a partir del día 3 de mayo, que es domingo, luego 4, 5, 6, 7. El 7 de mayo va a ser el primer jueves, que vamos a estar allá a las 7:30 iniciando un estudio bíblico exegético. Queremos estudiar toda la Biblia. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, a lo mejor unos 3 años, los jueves, pero queremos hacer un estudio profundo de la palabra y estamos preparando una alabanza muy fuerte, muy intensa. Si te gusta la alabanza, la adoración fuerte, intensa, bueno, estamos preparando una adoración muy profética. Queremos preparar una atmósfera, un ambiente muy de adoración. A mí me gusta mucho la adoración y una enseñanza muy sólida, muy profunda. Si a ti te gustan las enseñanzas sólidas, profundas, no enseñanzas ligeras, la verdad no soy yo un predicador de 20 minutos. No, me gusta escudriñar la escritura junto con la iglesia, así que pues por ahí 40 minutos más o menos. Tampoco hacemos muy extensa la alabanza, pues para que nos dé tiempo para la palabra. Hablamos de unos 35, 40 minutos de adoración, de alabanza, y otros 45, 50 minutos de escudriñar las escrituras los domingos. Así que nuestras reuniones estarán durando entre 1 hora 42 horas. Vamos a tener un sistema de lectura bíblica en tus casas y bueno, células donde escudriñaremos las escrituras juntos, donde tú te vas a poner con tu Biblia y empezar a tener estudios. Se conocen como estudios inductivos de la Biblia, donde verso a verso, junto con el grupo de personas que están contigo, van a escudriñar las escrituras juntos. Así que a partir del 3 de mayo, acá en Culiacán, iniciaremos Megavida La Conquista. Por ahí hay una página ya que se llama así, Megavida La Conquista o Megavida Conquista, y ahí estaremos subiendo información para que ese domingo 3 a las 5 nos puedas acompañar. Bien, vamos a iniciar nuestra plática. Hola hermano Julio, Dios lo bendiga, me da gusto saludarlo, me da mucho gusto saludarlo. Vamos a iniciar, si todos estamos listos, el capítulo 2. Estamos viendo el capítulo 1 que fundamenta las bases del libro Apocalipsis. Por ahí la gente que se conecta tarde, pues se va a quedar guardado este video. Compártanlo con personas. Qué suave, qué suave, qué suave, qué suave. Hay gente que no está saludando. ¿Qué onda, Yair? ¿Qué onda, Yair? Para que nos ayudes a tocar la batería, Yair, o a tocar ahora que vamos a abrir la iglesia acá en La Conquista. Échame una llamada, Yair. Me puedes ayudar con guitarra, con lo que sea. Tremendo, Yair. Está triste el Yair porque se fue el Randall, pues. Pero Yair, pues te bendecimos donde quiera que estés, Yair. Yair es barranqueño, es de Barrancos. Bien, empezamos entonces. Vamos a ir al capítulo 2 del libro Apocalipsis. Ojalá tenga su Biblia ahí. Abra su Biblia, por favor, le ruego. Mande el link que le subí en el WhatsApp, mándeselo a sus amigos. Ahorita que termine la plática, agarre el link y envíelo por WhatsApp y que esta enseñanza llegue a las personas, a nuestros amigos. Y vamos a leer entonces el capítulo 2. Yo creo que vamos a ir paso a paso para no apresurarnos y que usted entienda bien claramente, porque estoy dando mucha información. Estoy diciendo, el miércoles hubo gente que me dijo, pastor, fue mucha información la que nos dio en un solo momento y para estar apuntando y todo y retener todas esas cosas. Bueno, no se va a quedar con todo usted sigue estudiando y poco a poco se va familiarizando con el libro de
Apocalipsis. Si usted quiere ver si usted no vio el capítulo 1, pues ahí está en mi página, ahí mismo fue ahí, súbase tantito, ahí la va a encontrar en mi página, la plática no la estoy bajando, ahí está quedándose. Entonces, para que no se pierda todo el proceso, pues ahorita vea lo que vamos a ver, pero regrésese más noche o mañana y vea el capítulo 1. ¿Qué les iba a decir? Vamos a estar lunes, miércoles y viernes, por lo menos durante todo este mes, que es el mes donde pues estamos encerrados. Y ya en el siguiente mes, pues ya vemos si seguimos estos 3 días o lo reducimos a 2 o a 1, porque entiendo que usted ya va a estar en sus trabajos, van a estar, ¿cómo se llama? Activados en sus trabajos, y entonces, pues pues ya le va a ser más difícil, va a ser más difícil que usted entre a todas mis clases, pues. Por eso a lo mejor y en mayo lo reducimos. Lupita Beltrán. Hola, Lupita. Bien, entonces estamos aquí, hermana Zenaida, desde Cuba para el mundo. No, de Ciudad Obregón, pero hermana es cubana. Le leo, capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto del versículo 1, si usted lo recuerda, este versículo 1 ya lo comentó él en el capítulo 1. Repite solamente lo que ya nos dijo en el capítulo 1. Se los leo, dice aquí, capítulo 1, verso 12. Tenga su Biblia ahí, estamos estudiando la Biblia juntos. Yo aquí tengo mi Biblia, aquí está mi Biblia, de aquí, y nos movemos con la Biblia. Hay que aprender a manejar la Biblia, amar la Biblia, conocer la Biblia. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, el versículo 1 no es más que una repetición de lo que ya nos dijo en el capítulo 1, lo cual... Yo le decía que hay una ley en la teología que se llama la ley de la ocurrencia, que cuando algo o se nos menciona una vez, todo lo que la Biblia menciona es importante, pero cuando, a ver, permítame discúlpeme un minuto, permítame. Ok, ya estamos aquí otra vez. Bueno, estaba revisando algo importante ahí. Estamos orando por la niña, la bebé de Josa y de Jazz, Emily, y me dice que la van a tener internada de 3 a 5 días porque le están haciendo estudios. Ella tiene unas temperaturas y andan buscándole de qué se trata, y me está informando ahorita, y quería pertinente de tener esto para decirles a los que me están viendo que estén orando por Emily, la bebé de Josafat de Jazz, que Dios tome control y la sane totalmente. Amén. Al final igual vamos a orar. Pero bien, entonces les decía yo que cuando algo ocurre una vez en la Biblia es importante, porque todo lo que viene en la Biblia es importante, pero si 2 veces ocurre es que es muy importante, y si lo dice 3 veces es que es algo extremadamente importante. Esto del versículo 1 ya no lo dijo en el capítulo 1, y no solamente no lo dijo, sino que como que se extendió más Dios a través del mensaje que da al ángel, y el ángel a su vez a Juan, y Juan al que lee, y el que lee, al que oye, y el que oye, al que practica, al que vive. Acuérdense que hablamos de todo este proceso. Entonces es bien importante que entendamos, el que tiene las estrellas en su diestra, y las estrellas decíamos que son ángeles, y los candeleros son personas. Por ahí, si usted lee algunos comentarios, yo le platiqué la vez pasada que hay 2 tipos de ángeles: los ángeles por posición y los ángeles por condición, o ángeles por oficio, o ángeles por naturaleza. El ángel por naturaleza es el ángel que Dios lo creó ángel, es decir, los arcángeles, los serafines, los querubines, los seres celestiales, pues son ángeles. Pero también en la Biblia se describe, la palabra ángel significa mensajero, y en ese sentido también hay hombres
seres humanos que en la Biblia se les identifica como ángeles, los líderes, los pastores de la iglesia. Habrá quien le dirá que no se refiere aquí a pastores. Yo dije que yo pensaba que se refería más a los pastores de la iglesia, de cada una de las 7 iglesias, que a un ángel. Habrá quienes le digan algo diferente y está bien, porque también puede ser que se refiera a un ángel celestial que esté sobre una ciudad. También hay casos, pero el punto es que el mensaje, Juan se lo entrega al ángel. Fíjese lo que dice aquí, escribe al ángel de la iglesia. Y en todo caso que se lo estuviera escribiendo a un ángel celestial, ese es solamente el asunto que yo veo complejo, ¿por qué se lo daría al ángel? Es decir, y el ángel luego, ¿cómo se lo comunica a la iglesia? Se supone que, y el ángel en el mensaje, o los 7 ángeles, porque todos los mensajes, los 7 mensajes que da las 7 iglesias, dice, dile al ángel, entrega este mensaje al ángel. Entonces, y el ángel se vuelve participante de la reprensión y se vuelve participante también de los halagos de Dios, de las exhortaciones que Dios hace, y en todo caso de las consecuencias de su arrepentimiento o falta de arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, creo yo que es más factible que la palabra ángel se esté refiriendo al líder, al pastor, al anciano, como usted lo quiera llamar. Hay gente, regularmente las personas que van a objetar que se refiere a un pastor son personas que objetan acerca del liderazgo, que les cuesta mucho trabajo entender de liderazgo, de autoridades, y entiendo que hay autoridades que han abusado de su autoridad y que han hecho uso equivocado de la autoridad delegada por Dios, que han sido autoritarios y que han pretendido tener toda la verdad y han pretendido ser los únicos iluminados para entender las escrituras y que han pretendido tener a la iglesia como sus seguidores y no seguidores de Cristo. Pero ese error que se ha cometido no va a demeritar o va a nublar nuestra interpretación clara de las escrituras. Si el mensaje está dado al ángel de la iglesia, es decir, el ángel es el que recibe el mensaje, y desde luego que el mensaje, este ángel lo va a comunicar al resto de la iglesia, ¿no? Y el ángel, cuando usted lee los pasajes, se vuelve partícipe de los halagos o de las exhortaciones o reprensiones que Dios hace. Entonces es viable pensar que el ángel o los ángeles a los que se refiere son los pastores o líderes de esa congregación. Bien, no voy a ahondar más acerca de las 7 estrellas a su diestra, porque eso lo hablé ya, que tiene que ver con que Dios tiene autoridad y gobierno y protege a su iglesia, a sus líderes. Eso ya lo hablé. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, los candeleros son las iglesias, las estrellas son los ángeles, son los pastores o líderes, creo yo, y los 7 candeleros son las 7 iglesias, y Jesús está en medio de las 7 iglesias. Quiere decir que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Él es el Señor, Él es el gobierno de la iglesia, Él es el eje central de la iglesia, y la iglesia gira alrededor de Jesús, y Jesús está en medio de la iglesia. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje que Dios da a la primera iglesia de Asia, que es la iglesia de Éfeso. Y quiero que veamos algo interesante, un dato. Si va conmigo, por favor, a 2 de Timoteo. Le voy a dar un par de minutos para que encuentre 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15, de 2 de Timoteo. Y este es un mensaje. Pablo fue el fundador de la iglesia en Éfeso. Bueno, realmente quien inició la obra en Éfeso, nos cuenta la Escritura, fue un hombre llamado Apolo. Se discute, hay quienes discuten que Apolo pudo haber sido el autor o el escritor de la carta a los hebreos, aunque la gran mayoría defienden que fue Pablo, pero sí hay un buen número de personas con justificaciones que fue Apolo. Bueno, Apolo fue el que empezó realmente a predicar, pero Apolo predicaba no el Evangelio de Jesucristo, sino que Apolo predicaba las enseñanzas de Juan. Tenía una predicación que se asomaba al Evangelio de Cristo, pero no estaba completa. Luego Aquila y Priscila vienen y lo toman a Apolo y le empiezan a revelar el mensaje completo del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Y Apolo es el que inicia la obra en Éfeso, pero luego viene Pablo. Pablo 3 ocasiones viene a Éfeso, hace 3 viajes a Éfeso, y en el último de ellos se queda más tiempo que en ningún otro lugar donde Pablo predicó en toda Asia y la parte de Europa, la parte de Roma, y Pablo en ningún otro lugar estuvo tanto tiempo como en Éfeso. Entonces era un lugar sumamente importante. Pablo entonces fue el fundador, a él se le conoce como el fundador de todas las iglesias en Asia. Es decir, estas 7 iglesias y otras de Asia, fue Pablo el fundador, es el padre de esas iglesias. Ahora, fíjese lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice, hablándole a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Se lo leo otra vez. Le dice Pablo a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. 30 años después de que Pablo funda la iglesia en Éfeso, y antes de que se escriba este libro Apocalipsis, que fue alrededor del año de entre los 90 y 100, antes de que se escriba este libro, Pablo habla de que las iglesias de Asia lo abandonan. No sé, las iglesias crecieron, emergieron liderazgos, y las iglesias como que se desvincularon del ministerio de Pablo. Quizás esta sea una de las razones por las que estas 7 cartas son dirigidas a las iglesias de Asia, porque en el abandono de Pablo, que el apóstol Pablo que las fundó, perdieron entonces, porque Pablo les escribía una y otra vez, las visitaba, y usted se da cuenta en las cartas que escriba a todas las iglesias en Asia, entre ellas la de Corinto, la de Coros, los Gálatas, los Efesios, cómo es que Pablo siempre está orientando, reorientando, exhortando, animando, pues llamando la atención de la iglesia. Eso ya no estaba pasando, porque él nos revela en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 15 que esas iglesias de Éfeso abandonaron el ministerio de Pablo. Todos los mensajes que están aquí en el capítulo 2 y 3 van dirigidos al ángel. Escribe al ángel. A cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, notamos que el mensaje va dirigido al ángel. Por eso decía yo que yo estoy más a favor de la interpretación que se refiere a un pastor, a un líder. Todas ellas inicia también el mensaje que se le da al ángel de la iglesia, diciendo: yo conozco tus obras. A las 7 iglesias, Dios empieza diciéndoles: yo conozco tus obras. Es decir, Dios está atento de lo que está pasando en la iglesia. A las 7 le dice lo mismo. Y es un mensaje muy importante para nosotros como pastores y para nosotros como parte de una congregación.
Dios está muy al tanto de cada cosa que está pasando en la iglesia. Dios está muy al tanto de cada cosa que los pastores o los líderes o los ministros de alabanza o los líderes de los niños o de los que hacen, de los que van, de los que vienen, de los que acomodan carros, de las decisiones que tomamos, de si oras por tu pastor, de cómo te diriges, cómo te conduces, cómo hablas. No estamos hablando de la reunión del domingo, eso no es la iglesia. La iglesia es todos los días de la semana lo que tú haces. Si murmuras o no murmuras, si te quejas, si no te coges, si aportas o no aportas, si te involucras o no te involucras, si predicas o no predicas, si oras o no oras, Dios está al pendiente. A las 7 iglesias empieza diciendo la misma cosa: yo conozco, como diciendo, yo soy el Señor de la iglesia, yo estoy al tanto de la iglesia, yo tengo mi mirada en la iglesia. En todos los mensajes, punto número 3, el punto número 1 es, los mensajes van dirigidos al ángel para que el ángel lo comunique a la iglesia. Número 2, todos los mensajes hablan de que, empieza diciendo, yo conozco lo que estás haciendo, lo que está pasando contigo. Lo tercero, todas inician después de que te dicen, yo conozco, empieza Dios dando palabra de ánimo. Antes de la reprensión, antes del exhorto, antes de la corrección, Dios anima a la iglesia y reconoce aquellas cosas que están haciendo bien. Y por último, todos terminan de la misma manera. El que tiene oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que nos habla de que tenemos que tener oídos para oír. Jesús dijo que a nosotros nos habla con claridad, que a nosotros nos son dados a conocer los misterios del reino, pero a los del mundo no. A ellos se les habla en parábolas para que viendo no vean, oyendo no oigan y no entiendan y no les resplandezca. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. De hecho, Juan dice, ustedes no ocupan que nadie les enseñe porque tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Juan en una de sus cartas. Entonces, nosotros tenemos los ojos espirituales abiertos para ver y los oídos espirituales abiertos para entender. Pero a veces hay dureza en el corazón, a veces hay dureza de cerviz, a veces hay oídos cerrados para oír. Y Dios dice, este mensaje no es para todo el mundo, es para el que tiene oídos. Y yo oro para que tú hoy tengas oídos para oír, sin oír prejuiciosamente, sino que tú tengas oídos para oír con un espíritu abierto, con un espíritu afable de aprender, de recibir de Dios. Quiero darte 2 o 3 datos de esta ciudad de Éfeso. Éfeso era, de estas 7 iglesias, era la más importante sin duda. Había la iglesia de Antioquía, que era sumamente importante. La iglesia judía, pues Jerusalén, que era la iglesia central de judía, donde estaba el pastor Santiago, que es el escritor del libro de la Carta Universal de Santiago, que es hermano carnal de Jesucristo, pastor. Esa era la iglesia más importante de los judíos, pero de los gentiles, Éfeso era una de las más importantes. No estoy seguro que la más importante, pero sí era la más importante de estas 7. Estaba la iglesia de Antioquía, que era una iglesia sumamente importante. Y Corinto era una iglesia muy importante, la iglesia de Corinto, que no se le da aquí ninguna carta a ellos, pero quizás de las iglesias de ese tiempo de Pablo, de las iglesias apostólicas más importantes de las gentiles, estaba Éfeso, estaba Antioquía y estaba Corinto. Así que esta iglesia era muy importante porque Éfeso era una ciudad portuaria muy importante, que era como una pinza para una bisagra que abría y cerraba puerta para cruzar a Roma de otras partes del mundo. Llegabas ahí, a esa ciudad portuaria, y de ahí hacías escala a Roma, que Roma pues era la capital del mundo en ese tiempo. Entonces era muy visitada esa ciudad, era una ciudad donde llegabas para partir a Roma, o si ibas a ir a otra parte del mundo que venías de Roma, llegabas a través de naves, de embarcaciones a Éfeso. Era una ciudad muy grande,
de 200,000 habitantes. Era una ciudad muy importante religiosamente. Tenían ellos un teatro, escúchame bien, tenían un teatro para 20,000 personas y un anfiteatro que es un teatro que está como que al aire libre para 100,000 personas. O sea, un anfiteatro tan grande como el mismo Estadio Azteca. Imagínese usted, lo importante, tenía un bulevar principal hecho de puro mármol. Así que era una ciudad muy pujante, muy rica. Ahí se adoraba a esta Artemisa, que es Diana. Diana y Artemisa es el mismo ídolo, pero Artemisa es el nombre que le daban los griegos y Diana era el nombre romano, aunque era la misma diosa. Y esta diosa era una mujer, la figura, y que tenía múltiples senos porque era una diosa de la fertilidad. Y en su templo se practicaba una especie de sacerdocio de las mujeres. Eran sacerdotisas que practicaban un tipo de prostitución religiosa y haciendo alusión a la fertilidad. Tenía un templo impresionante. Este es el templo del cual Pablo lo menciona en el libro de los Hechos. Bueno, Lucas, hablando acerca del ministerio de Pablo, cómo hubo ciertas confrontaciones entre Pablo y los seguidores de Diana ahí en Éfeso, y Pablo pues lo tuvieron por muerto, lo tomaron, lo apedrearon, tuvo conflictos serios en la predicación en Éfeso. Pero un templo que medía 127 metros de largo por 60 de ancho. Imagínense usted, era una cosa enorme. Tenía en el exterior más de 100 columnas, impresionantes, altas e impresionantes, talladas. Así que Éfeso era una ciudad muy, muy importante, pero la iglesia en Éfeso logró crecer de manera importante en medio de una ciudad donde se celebraban los juegos y competiciones, donde se celebraban fiestas, competiciones deportivas, los griegos, donde en esos estadios que digo que tenía grandes, esos anfiteatros, había discusiones, había discusiones, diría yo, filosóficas y teológicas. Pablo tuvo algunas de ellas en algunos de estos templos o anfiteatros. Entonces, era una ciudad pujante, creciente, y la iglesia no podía ser menos. La iglesia era una iglesia también que había crecido, y era una iglesia importante, con un liderazgo muy importante. Y en este contexto es que Dios le habla, y Dios le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y conozco tu paciencia. Era una iglesia, no solamente dice tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Es decir, no solamente una iglesia que hacía la obra de Dios, sino que la hacía arduamente. Porque a veces nosotros podemos hacer la obra de Dios, pero no dar ese extra, no tener ese trabajo arduo, hacer lo mínimo necesario. ¿Sí me entiende? Hacer lo que se ocupa, hacer lo que se nos pide y nada más. No, esta era una iglesia que no hacía lo que se le pedía. Esta iglesia era una iglesia que tenía un trabajo arduo. Era una iglesia que se esforzaba, que se esmeraba. Era una iglesia que le echaba todas las ganas y estaba todos los días trabajando. Y era una iglesia paciente. Era una iglesia que sabía esperar. No se desesperaba, no claudicaba. Era una iglesia que continuaba. Y dice aquí: y sé tu arduo trabajo, sé tu obra. Ahora, no debemos de confundir, porque si usted va conmigo a Tito capítulo 3, acerca de cómo Dios ve la obra, capítulo 3, verso 5, dice aquí: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó Dios? No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por su misericordia,
por su lavamiento en su sangre, desde luego, y por la renovación del Espíritu Santo. Somos salvos por su misericordia, por la obra de Cristo, que su sangre fue derramada por nosotros, pero también por la renovación a través del Espíritu Santo. El hecho de que una iglesia trabaje arduamente no significa que creamos o que esperemos que vamos a ser salvos por nuestras obras. Desde luego que no. Pero sí es bien importante entender que Dios sí está al pendiente de lo que hacemos. Si nosotros trabajamos o no trabajamos, sí importa. Si usted se esfuerza o no se esfuerza en la obra de Dios, claro que importa. Y eso va a tener galardones en el futuro. ¿No cree usted que si no, Dios para qué está poniendo atención? Yo conozco, dice, tus obras. ¿Por qué Dios pondría atención en nuestras obras si al fin y al cabo no van a incidir en nuestra vida futura ni en la presente? Si Dios está al pendiente de lo que hacemos es porque Él sabe que hay recompensas. La Biblia dice, no dejéis de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Entonces hay una recompensa para aquellos que trabajan arduamente. Le leo Romanos capítulo 4. Vaya usted, no deje que yo le lea nomás. Vaya usted, por favor. A ver, Romanos está acá atrás. Porque luego nos acostumbramos a que nos estén leyendo y al rato cuando nos piden que vayamos a un pasaje no sabemos ni dónde está porque no estamos familiarizados con la Biblia. 4:5. Romanos 4:5. A ver. Sí. Dice aquí, porque 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando que nosotros somos justificados por la fe y no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. Y Dios está poniendo atención en las obras, no porque vamos a ser salvos. Nuestras obras no determinan nuestra salvación, pero sí determinan recompensas en el futuro. Sí determinan recompensas en el presente. Sí, Dios está al pendiente y observando lo que hacemos o dejamos de hacer. Esta es una iglesia que trabajaba arduamente, era una iglesia que tenía paciencia y era una iglesia que no soportaba a los malos. Mire, esto es una cosa muy interesante, que nosotros como iglesia, esto es muy importante, póngame atención. Nosotros como iglesia nos hemos vuelto tolerantes a lo malo. No a lo malo como pecado, más bien al malo o al mal. Aquí dice que no puede soportar a los malos. No a lo malo como pecado, sino a los malos. Ver la maldad. Nosotros nos hemos vuelto insensibles, tolerantes a la maldad. Y cuando vamos a ver una película de cine o en Netflix, lo que sea, entre más violencia haya, más emocionante. Y nos hemos vuelto tolerantes a lo malo, a los malos, pero no es lo malo, tengo que leer correctamente, los malos, las personas que accionan con maldad. El bullying, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, a veces estamos ahí y vemos cómo alguien se está burlando o escarneciendo o criticando y nosotros decidimos no involucrarnos o no meternos o no actuar, no hacer nada. Entonces estamos tolerando a los malos. Y la Biblia dice que está alabando la iglesia de Éfeso porque entre sus virtudes estaba, tú no toleras a los malos, tú no te quedas, tú no guardas silencio. Estaba yo estoy convencido que el aborto es un homicidio. Estoy convencidísimo. No voy a tratar el tema aquí. Pero yo de repente veo en Facebook que dice, yo respeto a las personas que deciden abortar. No, yo no respeto nada a las personas que deciden abortar. Yo les digo que eso es pecado. Yo les digo que eso está mal. Yo digo que tienen que arrepentirse. Porque no tenemos que nosotros consecuentar o ser parte de un pecado como el homicidio. Y entonces aquí Jesús está hablando y está diciendo,
yo me estoy dando cuenta que tú no toleras a los malos. Tú no te quedas, tú no guardas silencio ante los malos. Y es algo que, un atributo que Dios levanta, exalta de la iglesia de Éfeso. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado que mentirosos. Es claro que había un movimiento apostólico en este tiempo, pero es claro que como en todos los tiempos, pues se levantaban falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles. Y la iglesia tiene la obligación de probarlos. ¿Y cómo lo va a probar? A través de la escritura. Tenemos que ir y ver que lo que enseñan sea concorde a las escrituras, porque como nos gusta a nosotros escuchar gente que viene y nos cuenta proezas y maravillas que ha hecho, que llore por fulano, que llore por mangano, que me llegó esta bendición, o frases como Dios me habló, Dios me dijo, tuve una visión, tuve un sueño, y con eso nos seducen y nos encantan. Y nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de asegurarnos que las personas nos enseñen y que sus vidas sean modeladas de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces tenemos que ser doctos en las escrituras. Toda la iglesia tiene que tener un conocimiento profundo de las escrituras, pero pues cada vez se vuelve más difícil evaluar a las personas que están en eminencia porque pues vienen y se van. Casi cualquier persona puede llegar y pararse en un púlpito, y quién es, no sé, y la iglesia no está en capacidad de evaluar quién es porque pues no lo conocen por el Facebook, por el YouTube, por lo que usted quiera, pero no lo conocen, y vienen y tampoco logran conocer su espíritu porque se paran a predicar y si tenemos suerte van a mencionar 2 o 3 pasajes de la escritura si somos muy afortunados, y va a hablar de todo lo que ha hecho, de lo que ha logrado, y va a decirnos un montón de cosas, pero al final pocos nos llevan a un estudio profundo y serio de la escritura donde nosotros podamos entender y captar o palpar el espíritu de la persona que nos está enseñando. Y bueno, dice aquí, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no desmayas. Es una iglesia que ha pasado dificultades, ha pasado pruebas, está documentado en el libro de los Hechos, las persecuciones que pasó la iglesia en Éfeso. Es una de las iglesias que están aquí que tiene una carta en la Biblia, las demás pues no la tienen, pero que también está documentado cosas que pasaron en esta iglesia en el libro de los Hechos. Entonces, es una iglesia que sufrió, que luchó, que empujó y que no desmayó, que está viva, está ahí. Pero tengo contra ti, ve lo que dice, que has dejado tu primer amor. Vean lo que dice Efesios, vamos allá a Efesios capítulo 2. Esta es algo que Pablo le escribió a esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Y vean ustedes el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, esta misma iglesia. Claro que estos son 30 años después. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la teología que Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso. Pablo dice: somos salvos por gracia, somos salvos por la fe. Esto es un regalo de Dios y esto no es por obras. Esto es lo que le dice Pablo. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, sí, para buenas obras. Pero las obras no nos salvan. Fuiste creado ahora en Cristo Jesús para buenas obras, que Él ya preparado antemano para que andes en ellas. Pero somos salvos por gracia. Era una teología que tenía clara la iglesia de Éfeso, pero recuerde que 2 Timoteo capítulo 1 verso 15 nos dice que las iglesias de Éfeso, de Asia, se separaron de Pablo. Y entonces ellos siguieron trabajando arduamente, siguieron esforzándose, siguieron luchando y fueron perdiendo lentamente su primer amor. Fueron olvidándose de su primer
amor. Le dice él, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Estaba haciendo otras obras distintas a las primeras. Y eso es muy importante. Pablo dice, estas segundas que estaba haciendo eran buenas, pero había dejado de hacer las otras que también no eran. A veces nosotros empezamos a hacer cosas buenas, pero olvidamos hacer cosas mejores. Empezamos a hacer cosas buenas, pero dejamos de hacer cosas mejores. Y esto fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Estaba haciendo cosas muy buenas, echándole muchas ganas y trabajando arduamente, pero había dejado de hacer cosas que eran mejores. Y le dice Dios, has dejado tu primer amor. Quiero que vaya usted conmigo otra vez a la carta de Éfeso. Éfeso nos lo permite porque tiene una carta. Las demás iglesias no tienen una carta en la que podamos hacer ciertas anotaciones, pero Éfeso sí nos lo permite porque hay una carta de Éfeso. Y escúcheme, ¿qué está diciendo el Señor cuando dice, has dejado tu primer amor? Quiero bosquejar rápidamente el sentido del amor que había en la iglesia de Éfeso que Pablo sembró. Le leo bosquejadamente nada más. Está en la carta de Éfeso. Vaya usted al capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, el amor de Dios provocó que Él nos adoptara. La iglesia de Éfeso nació en amor, por amor. Lo que gestó el nacimiento de la iglesia de Éfeso y de nosotros también es el amor de Dios. Vean lo que dice el capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí otra vez habla de la causal, del origen. ¿Por qué Dios nos salvó? Porque nos amó. ¿Por qué Dios, si estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo? Dice el verso 4, porque nos amó. El origen de la iglesia es el amor. Lo que motiva a todos es el amor. Entonces, la iglesia de Éfeso había olvidado estos principios. Le dice Jesús, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tus orígenes. Estás haciendo cosas nada más porque, mire, hay gente que le fascina hacer el bien, pero no necesariamente lo hace por amor. No hay su génesis, su origen no es el amor. Les sigo diciendo, el capítulo 3, estamos en Éfeso, capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos. Y ahí sigue hablando Pablo, pero dice que deben de estar cimentados en amor. La iglesia ya no tenía cimientos de amor. Que hagamos las cosas por amor, no que dejemos de hacer las cosas por ser vistos por los hombres. La Biblia dice que los fariseos hacían cosas en las plazas para ser vistos por los hombres. El amor no los movía. Y a veces hacemos cosas para que la ciudad diga que estamos haciendo cosas, para que el gobierno diga que estamos haciendo cosas, para que otros digan que estamos haciendo cosas, o para subirlas al Face, o para subirlas al YouTube, y para que digan que estamos haciendo cosas, y nos admiren, y nos respeten, y nos aplaudan. Cuidado con eso. Tiene que haber un cimiento de amor profundo, serio, sincero. Les sigo leyendo, ahora el capítulo 4, he leído un versículo por cada capítulo. Ahora vamos al 4 de la carta a los Efesios. Dice, con toda humildad, versículo 2 del capítulo 4, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya van 4 referencias. Lo primero es cómo nacemos como iglesia. ¿Cuál es el origen de nosotros? El amor de Dios. Lo segundo es que debemos de tener cimientos de amor.
Lo tercero que dice aquí, que es la cuarta referencia, que hemos de tener amor para llevarnos, para soportarlos. La quinta referencia está en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Fíjese, está diciendo prácticamente, todo lo que hagas, hazlo en amor. Les leo otra referencia en el capítulo 5, verso 1 de Efesios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Caminen, vivan, hablen, todo lo que hagan en amor. Si levantan una escoba, si evangelizan, si aportan, si asisten a la iglesia, si hablan, si oran, si se juntan, si escudriñan la Biblia, háganlo en amor. Esa es la sexta referencia. Y la séptima referencia que les he hablado, que el séptimo significa totalidad, integridad, completo, está en los últimos dos versículos. Paz, de todo el libro, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo termina este libro? En amor. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. Amor con fe, como un café con leche. Es amor con fe. La fe y el amor en la iglesia. Y dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que perdió la iglesia de Éfeso. Cuando dice que vuélvete al primer amor, yo he escuchado muchos comentarios, bueno, vámonos acá a ver qué era la iglesia de Éfeso antes de perderlo. A eso se refiere. Habían dejado su primer amor. Entonces dice, por tanto, dice, vuélvete o quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Verso 6, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Hay algunas, más de una interpretación. Sin embargo, la más clara, creo yo, la más fehaciente es, los nicolaitas eran un grupo de seguidores de un hombre llamado Nicolás de Antioquía, que él predicaba que usted tenía que practicar el pecado para experimentarlo, para conocerlo, que al fin y al cabo el pecado no afectaba su espíritu, solamente afectaba tu carne. Hacía una dualidad en la persona, en la que decía tu carne y tu espíritu son dos cosas distintas. Tú tienes que experimentar el pecado para que lo conozcas, para que puedas comprender al pecador, pero al fin y al cabo, a la hora que lo practiques, ese pecado no va a afectar tu espíritu, no va a afectar tu salvación. Tú eres salvo, decía él. Lo cual, dice Dios, yo aborrezco. Eso está equivocado y usted debe saberlo también. Eso eran los nicolaitas. Y dice Dios, tú los aborreces y yo también. Eso me gusta de ti. Me gusta de ti. Y termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. De eso yo hablé un poquito. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acuérdense que el árbol de la vida fue sacado, más bien, fue protegido por Dios, para que el hombre no extendiera su mano y lo comiera y se perpetuara en pecado. Y lo saca Dios al hombre del huerto del Edén y pone una espada para proteger el árbol de la vida. Y el árbol de la vida ahorita se encuentra en el paraíso o la gran Jerusalén. Y vamos a comer de ese árbol. Y los beneficios pues son la vida en todos los sentidos, la vida eterna, nuestra calidad de vida, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestras emociones, todo nuestro ser va a lograr absorber la esencia de la vida de Dios que estaba en ese árbol. Así que si usted tiene preguntas, hágalas directamente a mi Messenger. No las haga públicas, porque no le voy a contestar en público. O si la quiere hacer pública, pues haga pública, pero se la voy a tratar de responder por Messenger o por WhatsApp si tiene dudas o preguntas. No, pues no sé cuánto tiempo nos llevó, pero un buen rato. Y les digo, no es un estudio exegético, es un estudio devocional. Estoy hablando generalidades. Ya habrá oportunidad un día de cara a cara, abrir un grupo aquí en Culiacán y otro ya en Obregón. Ya lo di, todo el libro Apocalipsis es un estudio exhaustivo, pero lo daba de más de 2 horas y media por sesión y fueron como 25 sesiones.
Pero aquí vamos a abrir uno en Culiacán. Así que, ¿qué les parece si me ayudan a orar por Emily, de la bebé de Josafat y Yasmín? Que Dios la sane totalmente, Padre. En el nombre de Jesús te pido por la bebé, por la vida de Emily, que está hospitalizada y que la van a tener en observación, Señor, y en análisis. Yo declaro que ella está completamente sana y libre por el poder de tu sangre, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia lo echamos fuera. Declaramos paz, fe y confianza en la vida de Yasmín, de Josafat y su familia, de sus bebés preciosas. Declaro tu gracia y tu Santo Espíritu cubriendo a Emily en el nombre de Jesús, y declaramos que será alta pronto con total sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Por último, les invito el día 3 de mayo, iniciaremos nuestras reuniones Megavida en La Conquista. Megavida La Conquista, búsquelo ahí la página, Megavida Conquista, así se llama, y ahí va a venir la dirección. Y el día 3 de mayo tenemos nuestra primera reunión, y el día 7 de mayo empezará a dar unos estudios exegéticos ahí mismo en Megavida la Conquista, Megavida Conquista, aquí en Culiacán. Dios les bendiga, Dios les guarde y les amo. Saludos a todos.